Padre, gracias te damos por la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, hoy disponemos nuestros corazones para recibirla tal cual tú la traes. Usa mi vida, Señor, para que seas tú a través mío pudiendo exponer tus escrituras y pudiendo a través de tu Santo Espíritu renovar nuestro entendimiento, de tal manera que podamos entender cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta para el día de hoy en nuestras vidas. Te lo oramos y te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Seguimos predicando Hechos, ¿cierto? Y hoy vamos a estar predicando Hechos 18 al 28. Y hoy vamos a estar hablando de Apolos, pasión y corrección. Si ustedes recuerdan, hace 8 días hablamos de cómo Pablo llegó a Corinto, ¿cierto? Todas las dificultades que tuvo, pero sobre todo las dificultades personales en el temor que era hacer ministerio en una ciudad que era completamente idólatra, pagana y muy lejos dentro de los planes de Dios o lo que quería Pablo compartir, pero entendimos que Dios es quien nos acompaña y quien nos permite llegar a hacer su buena voluntad. El día de hoy entonces vamos a hablar de Apolos, de un hombre predicando la palabra del Señor. Lo primero que tenemos que entender, ¿cierto?, respecto a lo que vamos a ver hoy es, Pablo va a salir un poco de la escena, ¿cierto?, y vamos a estar hablando de Apolos, ¿cierto? Y Apolos es un hombre que no lo vemos mucho antes ni lo vamos a ver mucho después. Este es un tiempo en el cual él va a ser protagonista y va a ser protagonista en predicar la palabra de Dios. Pero Apolos tiene una característica. Apolos no tenía tal vez la mayor preparación para predicar y por eso es necesario que sea exhortado. Y encontramos una respuesta positiva de parte de él. Ahora, nosotros hablando de manera contextual del ministerio, a veces tendemos a caer en dos extremos. Personas con gran conocimiento bíblico, pero que han perdido la pasión por predicar lo que ha aprendido, o personas con mucha pasión, pero con poco conocimiento. Esos dos extremos son igual de malos, ¿cierto? Porque aquel que sabe mucho, que te coge a darte bibliazos, que cree que nadie más sabe como él, o aquel que por llevar la palabra de Dios termina enseñando cosas que no son bíblicas. En otras palabras, termina enseñando cosas que son más basadas en la emoción y en la experiencia que en la propia escritura. ¿Alguna vez usted ha conocido, ha oído de personas, iglesias que tal vez hayan caído en ese error? Sí, muchos. Y personalmente yo también caí en un momento de mi vida y creo que todos en algún momento caemos en cualquiera de estos dos errores, ¿no? Cuando empezamos a estudiar o cuando no estudiamos tanto. Entonces, lo que vemos hoy es que Dios no busca únicamente personas apasionadas ni únicamente personas muy preparadas. Él está formando discípulos que amen profundamente a Cristo, conozcan fielmente su escritura, la palabra, y que permanezcan enseñable toda la vida. Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Listo? ¿Cuál es el contexto inmediato de lo que está pasando acá en Hechos 18? Pablo, después de 1 año y medio de estar en Corintio, termina su segundo viaje misionero. Él visita brevemente a Efeso y después regresa a Antioquía y poco después inicia su tercer viaje misionero. Mientras que Pablo está haciendo todo esto, pues vamos a ver la historia de Apolos. Eso es más o menos donde está ubicado lo que vamos a entender, lo que vamos a aprender el día de hoy. Y lo que quiero que usted tenga muy claro el día de hoy, que la obra de Dios nunca va a depender de un solo hombre. Dios siempre está levantando nuevas personas. Aunque vemos que Pablo tuvo que ausentarse, ¿cierto? Dios levanta un nuevo hombre que va a seguir haciendo la obra para gloria eterna de él. Y es algo lo cual nosotros, por eso insistimos tanto a las personas en que se preparen, en que permanezcan, en que sean fieles al Señor, porque les he dicho muchas veces, esto es eterno. Y pues Dios lo llama en su momento, pero confiando en Dios que todavía nos quedan muchos años de vida. Esto no es un momentico, esto no se trata de que vine y cumplí un par de cosas y ya se acabó.
No, esto es hasta que Él nos llame a su presencia, y para muchos de nosotros, y mi oración es que sea para la iglesia que el Señor está levantando, pues sean todavía unos buenos tiempos, ¿cierto? Que nos permita tener nuestros hijos, que crezcan, nietos, pero pues solo Dios sabe realmente qué va a pasar. Pero lo que yo quiero que cada uno entienda es la necesidad de nosotros disponer para ser instrumentos de Dios. Algo que he tenido muy claro es que si Dios no hubiera dado mi vida para levantar la obra que se ha levantado, hubiera levantado a cualquier otro. Si Dios no hubiera usado la vida para levantar los de la alabanza, hubiera usado cualquier otro. Y así consecutivamente en cada uno de los ministerios. Me recuerdo la primera vez que prediqué acá en PER, que fue a un grupo de 6 personas, y literal era demasiado diferente todos, algunos australianos, otros colombianos, creo que habían otros salvadoreños, y la prédica fue en inglés. Difícil para mí porque no estaba acostumbrado, era la primera vez que predicaba en inglés, pero hablaba sobre los terrenos, los desiertos, sobre qué pasa cuando tú no ves lo que deberías recibir, cuando no has recibido nada y en cierta manera te frustras y crees que no hay nada que se esté plantando. Pues una de las cosas que entendíamos es que en las manos de un Dios soberano hay que ser pacientes, ¿cierto? Dios es quien llama, Dios es quien permite que se siembre, quien cosecha y quien al fin cultiva. Él es quien se encarga de toda la obra. Nuestro trabajo, nuestra tarea es obedecer a lo que Él nos esté llamando en el momento. Y en su momento, pues no era muy prometedor o prometedora la iglesia que en su momento se estaba levantando. Por muchos aspectos. Yo era un hombre soltero, yo me veía mucho más joven de lo que me veo aún. O sea, hablando en serio, sí, a veces hago chistes, pero no, sí me veía mucho más joven. O sea, estaba más delgado, yo aparentaba por ahí unos 20 años, 18 años. Hablándole a personas en su promedio, yo creo que habían unos de 30 a 40, 45 años. Todavía había muchas falencias doctrinales de mi parte. Había mucha pasión, pero habían cosas que tenía que aprender. Y siempre la pregunta era, ¿quién es el pastor? Y yo decía, yo soy el pastor. Y eso era como, no les convencía. El punto es que tenía una promesa del Señor y tenía muchas ganas de servirle. Y lo que nunca se me va a olvidar fue lo que le dije a esas 7 personas. Dios va a hacer una obra en esta ciudad y yo quiero que la haga a través de sus vidas y de mi vida. La pregunta es si ustedes quieren ser parte de esta obra. Y si ustedes me preguntaran, pastor, ¿y cómo quedaron esas 7 personas? Ninguna está, ¿cierto? Y es normal porque a veces no vemos más allá. Entonces es algo en lo cual debemos entender que Dios levanta hombres y mujeres. ¿Cómo hemos llegado a este punto de llegar a esta iglesia, llegar a donde estamos, el número de personas, los ministerios, los propósitos, todo lo que se ha construido? Dios ha levantado hombres y mujeres. Por eso es que una de las cosas claras o claves que usted debe entender, nadie es fundamental para hacer algo en la obra del Señor. Es gracia y misericordia que nos permite servirle a otras personas, que nos permite aprender a través de lo que servimos a otros. Es gracia y misericordia. Esta iglesia no es mía. Y a mí no me gusta mucho cuando dicen, ay, la iglesia, esa iglesia, al fin y al cabo eso es suyo. No, esto no es mío. Hay una van que tiene la iglesia y estamos mirando cómo se hace y siempre dicen, présteme la van, pastor. Eso no es mío, hay un protocolo, manden un correo. Ay, pero al fin y al cabo eso es suyo. No es, literal, no es mío, está en nombre de la iglesia. No es mío. Y esta iglesia no es mía. Y si el día de mañana yo soy descalificado para ejercer el pastorado, tendrá alguien más que hacerlo. Porque puedo ser descalificado por problemas morales, ¿cierto? Civiles, por enfermedad. Dios permita que no sea. Pero puede ser, soy un hombre y puedo fallar. No deben de poner nunca su vista y su esperanza en un hombre. Pónganla en Jesús, quien al fin y al cabo es el único que pagó con su vida por ustedes. Entonces es muy importante, y digo esto porque cada una de las personas que sirven en un ministerio, en un propósito, en una función de la iglesia, deben de entender que esa función, ese ministerio no es suyo, es del Señor, servimos para glorificarle y para servir a otros. ¿Listo? Primer punto que vamos a desarrollar 4 puntos rápidamente.
Lo primero es que Dios dirige soberanamente el avance de su obra. Dios en su soberanía permite que todas las cosas se cumplan según su propósito. Y lo vamos a ver del versículo 18 al 23. Vamos a ir desarrollándolo poco a poco. La primera parte, ¿cierto? Y acá voy a desarrollar otros 3 puntos. Partamos con el versículo 18. Después, Pablo se quedó en Corintio un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquilas con él. Acá el primer punto es que Pablo adoraba en lo privado. Pablo se va con Aquila y con Priscila, ¿cierto? Se van. No dice exactamente qué voto estaba cumpliendo, pero lo que vemos es la intención de Pablo de cumplir un voto. Y lo que nos indica esto es, Pablo no necesitaba púlpitos, necesitaba que alguien le recordara lo que él sabía que debía hacer, y es mantener una vida de adoración a Dios en todo momento. Si Pablo había dicho algo, en este caso un voto, sin importar dónde estuviera, con quién estuviera, él cumpliría lo que prometió. Y esa es nuestra mayor adoración. A veces creemos que la mayor adoración es venir y alzar las manos, y no es malo, hágalo, porque eso hace parte de las expresiones de adoración, de alabanza. No es que diga, es que yo no adoro así, no, eso también muestra. Pero lo que quiero decir con esto es que de nada sirve si usted diga que es un adorador cuando no hace lo mínimo, que es cumplir lo que promete, ¿cierto? Usted le dice, Señor, ahora sí voy a hacer, te prometo que voy a estar cada sábado. Venga, empiece así, viniendo, venga. Señor, prometo que ahora sí voy a llegar temprano. Empiece cada sábado poco a poco a llegar temprano, ¿cierto? Cumpla, esas son expresiones de adoración. Y eso lo vemos en Pablo. Pablo había hecho un voto, se rapó la cabeza, no se sabe por qué, pero lo cumplió. Dios, y esto nos gusta a nosotros, ¿no? Dios nos gusta que cumpla sus promesas, ¿o no? Y ahí repetimos, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo lo cumplirá. Lo estoy parafraseando. Y usted dice, amén, ¿cierto? Y usted quiere que Dios le cumpla. ¿Y qué hay de su parte? Y a veces queremos ser los mayores adoradores en otras cosas. Señor, mira mi sacrificio. Cumple lo que estás prometiendo. Si tú empezaste algo, termínalo. Si hay circunstancias de desafío en la vida, prioriza en lo que Dios quiere que tú hagas primero. La verdadera espiritualidad no consiste únicamente en trabajar para Dios, consiste en caminar con Dios. 2 cosas completamente diferentes. Servir a Dios es un privilegio, es gracia inmerecida. Pero más allá de eso, Dios quiere que tú estés caminando con Él. Que tú estés fuera de estas 2 horas de servicio. Que tú estés en la mañana, en la tarde, en la noche. Que tú tengas momentos que digas, Señor, ¿cómo resuelvo esto? ¿Qué dice tu palabra? Meditemos en tu palabra, ¿cierto? Pero no sea que solo sea trabajar, pero no tener intimidad. Segundo aspecto en este primer punto, lo vemos en el versículo 19 al 21. Dice que primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás mientras estuvo en Éfeso. Es que hoy está dando como gripa y hoy mi vista está como 50 de nada. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempos, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso, la siguiente parada fue en el puerto de Cesarea, de allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Acá vemos entonces que Pablo se sometía a la voluntad de Dios.
Uno de los versículos favoritos míos, ¿cierto? Es el que acabé de mencionar. Que sea renovado nuestro entendimiento para entender cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Que sea renovado nuestro entendimiento. Pablo lo coloca en términos de Éfeso, le estaba diciendo, quédese, síganos predicando, síganos enseñando, siga haciendo ministerio aquí, por favor. ¿Qué dice Éfeso? ¿Qué dice Pablo? No. Si es la voluntad de Dios, pues así se hará, ¿cierto? Si es la voluntad de Dios, si Dios quiere que sea. Santiago 4:15 también nos relaciona respecto a esto. Dice, el contexto de Santiago 4:15, ¿cierto? Dice que usted no dé por sentado el día de mañana. Usted no dé por sentado las cosas de su vida. ¿Por qué? Entonces ahí donde entra, lo que debería decir es, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Santiago lo que está exhortando es que usted no puede decir que mañana va a estar vivo. Usted va a estar vivo si Dios quiere que esté vivo, ¿cierto? Es en un contexto así como fatal, como dramático. Pero debería ser, ¿cierto? Si Dios quiere, hoy llegaré a mi casa. Ay, pastor, no diga eso, que el Señor te reprenda. No, pues eso es lo que dice Santiago. Nadie dé por sentado el día de mañana. Y esto es una exhortación a cuando decimos, más adelante hago eso con Dios. Más adelante lo hago. Porque damos por sentado que mañana va a haber un mañana. Y Santiago dice, no. Si Dios quiere, usted va a tener ese día, como puede ser que no lo tenga. Volviendo al contexto de Pablo, que se sometía a la voluntad de Dios, pues nosotros debemos tener esa intención, pero no confundamos, ¿no? Pablo estaba siguiendo la voluntad de Dios, estaba haciendo ministerio, y él dice, si es la voluntad de Dios, pues me quedo a enseñar, si no tendré que ir a otra parte. Ojo, porque a veces podemos mezclar y volvernos un poco religiosos en el sentido de decir, si es la voluntad de Dios, pero ¿entre qué y qué es lo que usted está divagando? Entre quedarse en su casa durmiendo y venir a la iglesia, creo que no es comparable con el contexto. Ahora, si usted está diciendo, no sé si vaya a la iglesia o tal vez tenga que ir a predicar la palabra de Dios a los huérfanos, ¿cierto? O tenga que quedarme meditando en las escrituras, o ir a visitar a hermano que está en la casa y tengo que ir a llevarle la palabra de Dios. Ah, bueno, sí, si el Señor lo permite, ¿no? O sea, hay cosas que son principios. Dios no va a preferir que usted, en vez de estar hoy en la casa del Señor congregándose con sus hermanos, usted esté en un barbecue tomando cerveza, emborrachándose. Perdón en ese ejemplo. Si lo hace o lo va a hacer, tranquilo, no sé, no sabía, ¿cierto? No lo tome personal. Pero el tema que quiero que entienda es que no podemos ser religiosos en el aspecto de decir, si Dios quiere. Cuando usted no entiende que si Dios quiere es que si usted está alineado a su voluntad haciendo lo que Él quiere, pues sí, si Dios quiere, ¿cierto? Si Dios quiere, pues así será. A mí me encanta venir a los servicios de Grace Life. Lo vengo y lo disfruto con mi esposa. Pastor, va a venir si Dios quiere. ¿Por qué? Porque tengo también una vida ministerial que atender en mi casa. También tengo un niño recién nacido. Hay otros aspectos importantes dentro del propósito que Dios tiene para mí. Entonces, espero que eso haya sido claro, para que a veces no caigamos en ese error de caer o ser religiosos en ciertos aspectos. Por sonar bíblicos, estamos llevando acciones que son completamente fuera de lo que realmente Dios quiere. Y el tercer punto en este primero es el versículo 23. Dice, después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. ¿Cuál es este punto? Pablo fortalecía a las iglesias. Donde nosotros vayamos, siempre hay una oportunidad de llevar la palabra de Dios. O sea, usted tiene que entender que la presencia de Dios va con usted donde usted sea que usted vaya, ¿cierto? Los chicos que se acabaron de ir, Cristian y Jennifer, en una conversación un poco más pastoral, yo les decía, ustedes han orado por algo específico. Llevar la buena noticia a su familia. Desde acá hemos orado para que ellos puedan recibir el evangelio. Hombre, gloria a Dios. De alguna manera Dios los tuvo que empujar y decir, vayan. No significa que ahora van a ir y a disfrutar unas vacaciones, que también son vacaciones, pero no pierdan algo lo cual Dios les está dando la oportunidad.
mostrar qué ha hecho Dios en sus vidas en este lugar, mostrarles a Cristo, el que les permitió nacer de nuevo, ver las Escrituras, entender, conocer. Siempre, siempre Dios va a querer usarte. La pregunta es si tú te acuerdas que siempre tú eres cristiano, no solo en las 2 horas que vienen los sábados, siempre. Si tú vas a un trabajo, si vas a un lugar, ¿cierto? Vas a una tienda, cuando ves a la persona que necesita una ayuda, en todo momento eres cristiano y en todo momento Dios quiere usarte. Pero depende de nosotros también cómo respondemos a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. ¿Qué aplicación damos para este primer punto? No siempre lo más importante es comenzar algo nuevo. Muchas veces el ministerio más valioso consiste en fortalecer lo que Dios ya comenzó. Pablo no hizo nada nuevo en Éfeso, en Antioquía, simplemente fortaleció, permitió que Dios le usara. Y muchos de los que están acá cristianos ya han venido de iglesias, han venido de sus iglesias, han venido de un recorrido, y no significa que tengan que hacer lo mismo que hacían en sus iglesias, porque cada iglesia tiene un sabor, tiene una identidad, tiene una manera de ser y hacer las cosas. Muchos se han identificado con la visión, misión, la declaración de fe, con la cultura de esta iglesia, con lo que vamos creciendo cada día. Ahora, Dios quiere que tú trabajes, que tú digas, yo quiero hacer más. ¿Qué hay para hacer? O el lema que tenemos y nos gusta decir, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo más puedo llevar el reino de los cielos a través de esta iglesia a otras personas? Segundo punto, Dios usa personas apasionadas aunque todavía estén creciendo. Y lo vamos a ver del versículo 24 al 25. Acá aparece Apolo, ¿cierto? Y Lucas lo viene a presentar con una descripción impresionante. Vean lo que dice él. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y la enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Es interesante, ¿no? Porque más adelante Apolos es conocido, es exhortado, pero si uno ve lo que Lucas, que es quien narra en Hechos, describe a Apolos, dice que era una persona que sabía las Escrituras, que las enseñaba con entusiasmo y con precisión, pero había algo que todavía no entendía bien. Entonces vamos a ver 5 puntos dentro de lo que tenía Apolos. Lo primero, era elocuente, sabía comunicar, sabía enseñar, tenía la capacidad de poder mostrar a otros lo que las Escrituras decían. Y todos tenemos debilidades, todos tenemos talentos. Hay personas que son buenas para enseñar, hay otras que tal vez no, ¿cierto? Esta persona tenía ese talento y por eso se le daba a enseñar a otros, porque era elocuente, le facilitaban las palabras. El segundo punto, conocía profundamente las Escrituras. La expresión conocía bien las Escrituras significa literalmente que era poderoso en ellas. No hablaba de opiniones, argumentaba desde la palabra. Es decir, lo que él decía, lo sabía, lo conocía, lo entendía. Y usted dice, ¿y entonces cómo es esa, cómo se dice? Esa diferencia entre conocía y lo tuvieron que exhortar porque no conocía. ¿Qué porción bíblica tenía en este momento Apolos? El Antiguo Testamento. Las Escrituras, cuando nosotros vamos a ver la palabra de Dios, normalmente las Escrituras nos refieren más al Antiguo Testamento. Esas eran las Escrituras, principalmente. Nosotros entendemos las Escrituras como todo el libro, tanto Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para Apolos era fácil expresarse del Antiguo Testamento. Esas eran sus Escrituras. Esas eran las Escrituras disponibles para él. En el bautismo, él no tenía mucho conocimiento, porque en esta época de la primera iglesia, la mayoría de escritos que nosotros tenemos del Nuevo Testamento se habían relatado, se habían guardado a través de hablar, del venir y transmitir. Los judíos siempre han sido muy buenos o muy reconocidos por la transmisión oral. Entonces,
Era una persona que conocía las Escrituras, pero había un punto importante que aún no entendía. El tercer punto, había sido instruido en el camino del Señor. No era una persona improvisando, era una persona que ya conocía. Era una persona que había vivido, que entendía, que conocía, que se identificaba. Tenía un espíritu entusiasta. Literalmente estaba ardiendo, nadie le estaba enseñando. Él estaba haciendo porque quería, porque deseaba hacerlo. Romanos 12:11 dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Nunca sean perezosos, más bien trabajen al Señor con entusiasmo. Estos son la clase de versículos que a veces nosotros pasamos por alto o hacemos cambio, ¿no? Porque usted trae los versículos de trabajar con entusiasmo a su trabajo, a sus quehaceres diarios, pero cuando trabajamos al Señor, le damos lo que nos sobra muchas veces. Y el Señor debe estar agradecido porque le ayudamos a Dios. Y a veces ni siquiera es así, el pastor debe estar agradecido. Pastor, pero entiéndame, yo quiero ayudar. Bueno, sí, pero es que yo trabajo para Él mismo. Trabajamos para Él. Y debemos hacerlo con entusiasmo a pesar de las dificultades van a estar, los momentos difíciles van a estar. Pero ¿cómo respondemos a la gracia y el amor que Él ya nos ha dado? Ahí es donde está nuestro corazón de servidor. ¿Cómo respondes cuando las cosas no están bien o como tú quisieras que estuvieran? Porque la Biblia dice que siempre trabajemos para Él con esmero y que le sirvamos con entusiasmo. No dice a veces, no dice cuando estés bien, dice siempre. Y el último punto en pero tenía un conocimiento incompleto, ¿cierto? La frase textual es, sin embargo, no conocía el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era conocido por el arrepentimiento. No conocía, no entendía aún. Y esto es algo lo cual nosotros debemos entender. Nosotros no nos las sabemos todas. No nos las sabemos todas. Iglesia, no sabemos todas las cosas. Ni siquiera yo, que por misericordia de Dios me ha tocado estudiar diferentes aspectos doctrinales, y cada vez que conozco, que entiendo algo, digo, uy, Señor, es que no sé nada. Cada vez que profundizo en algo, lo único que digo es, no sabía nada, no entendía nada. Y usted puede decir, uy, pastor, no sea así porque usted sabe cosas. Sé cositas, pero no sé todo. Y sería algo soberbio decir que sé todo. Porque sería tratar de decir que el Dios de todo el universo, que creó todas las cosas, que dejó un libro para que yo pudiera entender un poco de lo mucho que Él es y que Él ha hecho, ya descifré la mente de Dios. No, yo lo sé todo. Es que es así, es A, B, C, D, E. Así es. Y si no es así, entonces no, peleémonos, porque así es. No, ¿por qué? Humildad, humildad. El mejor ejemplo lo dejó el Señor Jesús. Humilde. Siempre llevó a, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué quiere Dios que hagamos en este momento? ¿Qué aplicación entonces entendemos de este segundo punto? Es posible amar sinceramente a Cristo y aún así necesitar corrección. El crecimiento nunca termina. Mientras haya vida, seguimos aprendiendo. Usted lleva 20 años en el Señor, todavía tiene mucho para aprender. Lleva 30 años, ha servido esta vida, la otra, ha hecho cursos. Todavía hay mucho para aprender. Mucho para aprender. Y hay algo curioso que nos pasa, que nos pasa. A medida que usted crece puede aprender algo, pero dejar u olvidar otras cosas. Cosas que usted dice, alguien viene y le dice, uy, pero eso yo lo estudié hace años. Claudita, que está acá hace un tiempo, me preguntó algo que yo me acuerdo que hace años le gasté tiempo. No me acuerdo de nada. Y cuando me preguntó, le dije, Claudita, déjeme estudio porque no recuerdo lo que usted me está preguntando. Y todavía leo la respuesta. La averigüé, pero se me olvidó. Porque soy humano. ¿A usted no se le olvidan las cosas? Y así es con la vida en el Señor. Por eso es necesario estar siempre en las Escrituras. Pues es necesario estar
siempre meditando en ellas. Tercer punto, la humildad acepta corrección para crecer. A veces creemos que la humildad es decir, yo soy malo, soy lo peor de esta vida, Señor, no, yo no merezco tu amor, yo no merezco tu gracia, soy sucio. No, eso es pecado, partiendo ahí, porque usted está transgrediendo el lugar donde habita, mora el Espíritu Santo. Aparte, si usted coloca en términos de sus obras el amor de Dios, entonces usted no fue salvo por gracia, usted fue salvo por obras. No. O sea, ¿usted cree que Dios no sabe lo que usted hace? ¿Usted cree que lo que usted hizo esta semana, donde cree que nadie lo vio, Dios dijo, ay, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hizo? No, es que no sé, yo no estuve ahí. No seamos ingenuos. Los únicos que nos engañamos somos nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, cada uno examínese a sí mismo. Porque es decir, bueno, ¿qué pasó esta semana? Que tal vez los demás no saben, pero Dios sabe. La humildad es reconocer, entender el principio. Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce. A Dios no le va a impresionar a usted que tanto haga acá, cuando sabe que en lo privado usted tiene algo completamente diferente. O que venga a exaltarse, a decir qué tan bueno es, cuando al fin y al cabo nadie por sus obras ha sido salvo. Todos somos llenos de gracia, misericordia. Dios nos amó, entregó su vida por amor a nosotros. El más perjudicado es usted. Usted se miente a usted mismo, son sus mentiras. Usted se puede creer sus propias mentiras. Créaselas, pero a Dios no le puede mentir. Y me miente a mí, le miente a su hermano, miéntales. Pero a Dios nadie le puede mentir, porque de Dios nadie puede burlarse. Versículo 26. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Y esto es súper importante porque ¿cómo predicaba Apolos? Con precisión. ¿Cómo lo exhortan ahora Priscila y Aquilas? Con más precisión. O sea, Apolos no es que estuviera muy perdido. Entendamos, esto no es para una persona que estaba doctrinalmente errónea. Era para una persona que necesitaba ser más preciso en la enseñanza. Nuevamente, hablamos de salvación, del evangelio. Usted puede tener una idea vaga, amplia de lo que es la salvación. Yo le pregunto, ¿qué es la salvación? Es Dios. Son los 4 libros del evangelio. Es el amor de Dios hacia mí. Es que Dios me perdonó. Sí, está diciendo. Pero precisamente, ¿qué es la salvación? ¿Qué es el evangelio? Explícame en un minuto. Ya, rápido. ¿Cierto? Bueno, te vas a morir. ¿Vas para el cielo o vas para el infierno? Sencillo, todos estamos condenados. Y como estamos condenados, no hay nada que nos salve. Dios, con su amor infinito y su misericordia, ha dado una opción. Y hoy puede ser el día de tu salvación. Reconoce que eres pecador, que le has fallado a Dios, que no es lo primero, arrepiéntete de tus pecados, pídele a Él que envíe tu Santo Espíritu para que puedas ver con claridad las Escrituras. De tal manera que tú entiendas que lo que Jesús hizo en la cruz pagó por tus pecados, para que tú ahora tengas una vida en Él y tengas la seguridad de que vas a estar con Él en la vida eterna cuando todo esto, o cuando tú te mueras, ¿cierto? En resumidas, ¿qué va a pasar cuando muera? ¿Qué seguridad tiene? No sé, es algo que no pienso. Ahí está. No sabe, no entiende. Voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque soy bueno. No, incorrecto. Porque nadie es por su... ¿Me explico? Es precisión que usted tenga la capacidad de hacerlo. Y eso fue lo que hicieron con Apolos, Apolito. Apolo no vino hoy. Apolito, ¿cierto? Eso no es, venga, le explico un poco más cómo es. Y Apolo, siendo muy atento, diría, ay, sí, gracias por explicarme. La humildad, ¿cierto?, lleva a la enseñabilidad.
a ser enseñable. Ok, yo no me las sé todas, enséñeme. Déjeme ver qué es lo que usted cree, qué es lo que usted sabe, qué es lo que dice la Escritura al fin y al cabo. Porque no es enseñar por enseñar, no es decir por decir, es lo que la Escritura dice. Lo que yo les acabo de decir muy resumidamente es lo que la Escritura dice de manera mucho más amplia, ¿cierto? Entonces, aquí 3 puntos. El primero, lo escucharon antes de hablar, antes de venir y arremeter y decirle, Apolo, estás fallando, Apolo tiene... Predica, ok, sí, ven, ¿cierto? Hablemos ahora sí, ya te escuché. Dice la palabra de Dios, que aún el necio cuando calla es tomado por sabio. Familia, hay que aprender a callar. Usted escuche, para escuchar no hay problema, escuche, pero usted calle. Puede ser que acá en su cabeza tenga un revoltón, ¿cierto? Tenga para un man con un machete, con una lanza de fuego. Apáguelo, cálmese. ¿Qué es lo que me están diciendo? Ahora sí. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir? No lo interrumpieron, lo dejaron hablar. Una de las mayores habilidades que yo le doy gracias a Dios por haberme enseñado es aprender a escuchar. Aprender a escuchar es no interrumpir, escuchar. Dígame, cuénteme, ¿qué tiene? Y después déjame hablar y yo te digo qué dicen las Escrituras. Segundo punto, lo llevaron aparte, no lo avergonzaron delante de todos. Cumplieron el principio de Gálatas 6.1, no les voy a leer para no tomar más tiempo, pero dice que cualquier exhortación se debe tomar aparte, no en público. No se debe decir, hey, todo lo que hiciste, no. Muy bien, Apolos, ven, regálanos 5 minutos. Yo creo esto. Eso lo aprendimos un poco más cuando hablamos de las exhortaciones, ¿no? Cómo se debían hacer las exhortaciones. Gálatas 6.1, hay 2 palabras que también definen y son importantes. Las exhortaciones se hacen con ternura y humildad. Acá nadie es jefe de nadie. ¿Por qué tengo que venir a decirle a alguien, usted tiene que hacer? No. Con ternura y humildad. Mira, entiende esto, las Escrituras dicen esto. Quiero que hoy tú veas lo que realmente dicen las Escrituras. Tú respondes, al fin y al cabo, a Dios, no me respondes a mí. Le respondes a Él y a Él tendrás que un día darle cuentas por todo lo que hiciste. Y el tercer punto en esto, le explicaron mejor la verdad, no lo destruyeron, lo edificaron. El propósito de la corrección nunca es demostrar superioridad, nunca es demostrar que tú tienes la razón, nunca es demostrar qué tan bueno eres tú, es edificar la vida del otro creyente. Esa es realmente el propósito de la exhortación. Decir, oye, creo que esto debería ser así. Creo que esto estás fallando. Creo que esto tal vez no lo enseñaste de la manera correcta. ¿Qué hizo Apolos ante la exhortación? Escuchó, aceptó, entendió y siguió. Apolos entendía que habían cosas que tenía que aprender. Una pregunta directa para cada uno de ustedes. Y el primero que me la hice fui yo, no diga, ¿y usted por qué no se pregunta, pastor? Yo ya me la hice, me la hago muchas veces. ¿Usted todavía es enseñable? ¿Usted todavía puede decir, enséñeme? ¿Usted cada vez que alguien se para acá a predicar la palabra, usted dice, aprendí esto poco, esto mucho, wow, no sabía. Quiero ir y comer más Biblia de lo que dijo el pastor. Dejo una tarea, la voy a hacer, voy a leer lo que dijo el pastor. O por el contrario dice, no, eso no es así. No, yo la hubiera predicado mejor. Yo vi mi pastor, el que sea, el de YouTube, ChatGPT, me lo predica mejor. ¿Cierto? Bueno. Yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Que yo hice mi tarea. De Dios nadie puede burlarse. Si usted cree que eso es mejor, créalo. No hay problema. Pero a Dios tenemos que responder todos. Proverbios 12:1. Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Nuestro mayor enemigo para crecer no es la ignorancia.
Usted a veces dice, es que a mí no me entra, yo no puedo leer, es que yo no puedo, pastor. No, ese no es el enemigo para poder crecer. El enemigo que usted tiene es el orgullo. Creer que nadie le puede enseñar. Creer que todo lo que usted hace está bien y está bien porque yo siento que esté bien. Y mi vida puede estar estrellándose, yéndose en un barranco, pero está bien porque yo siento que está bien. Porque a mí me dijeron que así estaba bien y está bien. Lo enseñaba el pastor Mauricio cuando vino. Pudo ser que hubo un primer toque, pero a veces es necesario un segundo toque y un tercer toque y un cuarto toque, porque cada vez el Señor nos va a iluminar su palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Eso es humildad. Eso es, Señor, ¿qué más tienes para enseñarme? ¿Qué más quieres que aprenda? Yo no vengo a sentarme solo acá a ver a las demás personas. No, yo vengo a conocer de ti, a vivirte a ti, vivir para ti. Y el último punto, Dios multiplica el ministerio de quienes permanecen enseñables. Versículo 27 y 28. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Le escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó de ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Vea lo que hace Éfeso. Apolos piensa ir a un pueblo, a una ciudad. Y Éfeso, ¿qué dice? Les vamos a avisar que usted va. Y la reacción o la respuesta de esta ciudad nos lleva a entender algo. Lo que Éfeso le tuvo que haber dicho a ellos fue bueno, porque lo recibieron, fueron receptivos. Dijeron, llegó Apolos. Y Apolos, ¿qué ve? La gracia de Dios. Va a pelear con los judíos con poderosos argumentos. Va a exponer la palabra de Dios con mayor claridad. Después de ser instruido, de ser exhortado, su ministerio creció. Ministerio, entiéndalo, no en algo, porque a veces nos quedamos en la relación de, yo soy el ministerio de alabanza. No, el ministerio es lo que Dios había llamado a Apolos. Lo llamó a predicar, predicó ahí, lo llevó a otra ciudad y vio el respaldo del Señor. Tú no puedes crecer si no estás dispuesto a ser enseñable por otros que han recorrido un camino antes que tú. Yo aprendo mucho todos los días y trato de rodearme de personas que sepan, que hayan caminado con el Señor. De ustedes, hay personas que son mayores que yo y me gusta escucharlos, saber lo que han vivido, las experiencias que han tenido, los desafíos ministeriales. Yo no desecho por nada lo que ustedes hayan pasado. ¿Por qué? Porque Dios también ha obrado en sus vidas. Es importante. Y ni siquiera tampoco hablemos de la experiencia, de lo que el Señor hace. O sea, eso es importante. Hace 8 días él hablaba del no temer y el saber que Dios va a orar, ¿cierto? Y Maidita me compartía un poco su testimonio de cómo Dios le respondió a una petición cuando decidió dar un pozo más de fe, ¿cierto? Cuando decidió hacer algo más. Y yo he vivido muchas veces eso, muchas veces, por la gracia de Dios. Pero lo he perdido, ¿cierto? Porque ya uno se acostumbra de que Dios es así. Y me recordó algo muy importante. La fe sin obras es una fe muerta. No me lo dijo así, no me lo enseñó, no me dijo, pastor, le voy a enseñar cómo es que funciona la fe. Porque yo creo que Dios puede actuar a través de cualquier persona en mi vida. Y ella me enseñó hace 8 días, me recordó algo que es importante. Ahora, ¿usted cree que nadie más le puede enseñar? 3 puntos y terminamos. Fue recomendado por la iglesia. Habían otras personas que respaldaban su ministerio. No hay nada peor que alguien que diga tener un ministerio, pero que nadie lo pueda respaldar. Soy el enviado de Dios. A mí Dios me envió. ¿Cuál es tu iglesia? ¿Qué referencia? No. Es que mis referencias son el Señor. Así, pues la iglesia son personas. Si yo les pidiera a ustedes una referencia, pues ustedes dirían algo. Bueno, malo, no sé, pero algo dirían.
porque me han visto hacer ministerio, me han visto predicar, me han visto ser coherente o incoherente dependiendo. Otro aspecto fue de gran ayuda para los creyentes. El propósito de los dones siempre es servir, no lucirse. Un don siempre va a tener una característica, un resultado: glorificar a Dios y edificar a la iglesia del Señor. Si tu don lo único que hace es apuntarte a ti, qué tan bueno eres por los dones que tienes, eso no sirve de nada y Dios lo va a reprobar. Y mis queridos, mis amados, eso es lo que hoy muchas veces se ve en las feligresías, en otras iglesias y demás. Y no estoy hablando mal, sino es que seamos críticos de lo que muchas veces vemos. Porque usted dice, wow, qué poder, ahí sí hay el Espíritu Santo, ¿cierto? Señor, trae eso a la iglesia. Pastor, oremos de esta manera, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay que orar así? Para que haya un avivamiento. ¿Y es que acaso abriendo las escrituras, leyéndolas, no puede haber un avivamiento? ¿No puede haberlo? Es que ese es el ungido de Dios y deberíamos traerlo a la iglesia. ¿Por qué? Enseña bien las escrituras, es coherente, porque se puede hacer y que hay muy buenos siervos del Señor. Pero lo que no podemos hacer es caer en misticismo, caer en emocionalismo, ¿es cierto? Muchas veces solo de vista. Lo que debemos ver son las vidas transformadas por el poder de la Escritura y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y con esto no me malinterprete, yo creo en el poder del Espíritu Santo. Y dentro de mí hay un pentecostal que a veces se aviva y cierto, y oro y quiero orar. Pero eso no es lo fundamental, sino entendemos que Dios ya ha permitido a través de su Escritura dejarnos cuál es su voluntad, y muchos aspectos podemos entender y conocer. Y más allá de un toque especial de un día, Dios quiere procesos diarios, de meses, de años, que te lleven hasta el día que Él te llame a la eternidad. Y el último punto, defendía poderosamente el Evangelio. Y acá no voy a decir mucho, solo te quiero dejar con una pregunta. Ya hice un pequeño resumen del Evangelio. ¿Tú tienes la capacidad de enseñar a otro el Evangelio? Pastor, no he hecho el curso. Pastor, no es de curso. Tienes la capacidad de enseñar a otro lo que en teoría tú sabes y conoces muy bien porque has sido salvo y gozas del Evangelio. Respóndaselo. Y ahí tiene su respuesta. Aplicación: pasión sin verdad produce error. Verdad sin pasión produce frialdad. Pero cuando Dios une pasión, verdad y humildad, forma obreros extraordinarios. Conclusiones. Pablo, que sigue obedeciendo la dirección del Señor, sometido a la voluntad de Dios sin importar. Priscila y Aquila, que discipulan con amor y sabiduría, aun haciendo lo que es difícil hacer. Exhortar no es fácil. Y como su pastor les digo, si algo a mí me aburre muchas veces es exhortar. Porque uno ir y decirle a alguien lo que bíblicamente no está haciendo correctamente y saber que la respuesta es como, ay, ¿por qué me va a decir eso? Ya estoy grande. O que le responda con una cara de... Pero el Señor trabaja y me da el ánimo para poderlo hacer. No es fácil. Tercero, Apolos, que sirve con pasión y acepta ser corregido. Pero cuarto, y por encima de todo, Dios, quien dirige soberanamente el crecimiento de su iglesia. Coloquémonos de pie, por favor, para terminar. Y hago 3 llamados. El primero, para quienes sirven: nunca permitas que la pasión sustituya el estudio serio de la palabra. Nunca. Puedes tener muchas emociones, pero eso no implica que siempre tengas que ir nuevamente a estudiar, a entender de dónde es y por qué haces lo que haces. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Para quienes enseñan,
Corrige siempre con gracia, con paciencia y amor, buscando restaurar y edificar, no tener la razón. De nada sirve que enseñes para tener la razón y que te digan, tienes la razón. No. Que mengue yo para que gane Cristo. Y el último, para todos los creyentes: nunca llegues al punto de pensar que ya no necesitas aprender. Los creyentes más maduros no son los que creen saberlo todo, sino los que siguen sentándose humildemente a los pies de Cristo para ser transformados por su palabra. Una iglesia saludable no está formada por personas perfectas, sino por discípulos apasionados que permanecen humildes y enseñables hasta el final de sus vidas. ¿Qué iglesia queremos ser, iglesia? ¿Qué iglesia queremos ser? Sí, es que es redundante. ¿Qué iglesia queremos ser, familia? Una llena de discípulos apasionados que permanecen humildes y enseñables.